Bendiciones donde quiera que se encuentre. Gracias por escuchar el podcast de Centro Cristiano Betel. Si usted está aquí escuchando por primera vez, bienvenido. Y si es parte de la familia, me da gusto que siga creciendo en el Señor. Soy Raúl Maya, animándole que si usted quiere conocer más acerca de nuestra iglesia, vaya a ccberlanger.com para que conozca más y sea parte de nuestra familia. Dios les bendiga. Blessings wherever you're at. Thank you for listening to Centro Cristiano Bethel's podcast. If you're here for the first time listening, welcome. And if you are part of the family, I am so glad that you are continuing to grow in the Lord. My name is Raul Maya, encouraging you that if you want to know more about our church, to visit us at ccberlanger.com so that you can know more about us and be part of our family. God bless you. Lucas capítulo 16. And meanwhile, let us go to Luke chapter 16. Recuerdan que vamos a estar comenzando una nueva enseñanza sobre finanzas. Alguien me dijo que cuando hablamos de finanzas, que inmediatamente pensamos que vamos a hablar de dar, pero no. Se va a tratar de aprender, de manejar las finanzas de Dios, el dinero de Dios, la manera bíblica. And a lot of people, they fret because when they hear finances, they think that we're going to talk about giving, but it's not. That's not what we're going to be talking about. We're going to be talking about managing God's money in a biblical way, and we're going to be learning. I'm going to give you a little heads up about what we're going to be learning. But it's very important, church, that we realize that our perspective on money and possessions is very important to God. Pero es muy importante, amados hermanos, que reconozcamos que nuestra perspectiva acerca del dinero y las posesiones son muy importantes de Dios y cómo manejamos el dinero, and how we handle God's money. Lucas 16, 1 al 2. Luke 16, 1-2. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo de acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Ojo, aquí en este versículo 2 dice: da cuenta de tu mayordomía. Esa palabra mayordomía es de cómo manejamos lo que Dios nos ha dado. So Luke 16:2 says, so he called him and said, what is this I hear about you? Give an account of your stewardship, for you can no longer be steward. Y si usted lee el capítulo 3, habla acerca de también ser buen mayordomo del dinero que Dios nos ha dado. And in Luke chapter 3, it also talks about being good stewards of what God has given us. Nosotros tenemos dos opciones: o manejamos mal el dinero y las posesiones mal, o las manejamos bien. We have two options in this world. We can either manage God's money the right way, possessions the right way, or we can manage them poorly. ¿Por qué? Porque un día cada uno de nosotros vamos a tener que pararnos delante de Dios y dar cuentas de la mayordomía que Dios nos ha entregado en nuestras manos. Why? Because one day we will stand before God and we will give account of our stewardship, de cómo lo hemos cuidado, si lo hemos usado sabiamente, si lo hemos invertido o si lo hemos malgastado y lo hemos echado a perder. And what are we going to have to give account? Whether we have taken good care of it, whether we have used wisely for Him to approve, or whether we have misused and wasted. And you see, the Bible has everything we need to know about His investment priorities, about management, and about the rewards.
Y usted sabe que en la Biblia encontramos todo lo que tenemos que saber acerca de invertir en las prioridades de Dios, cómo manejar el dinero y las recompensas que trae el dinero, ¿sí? No nos podemos parar delante de Dios y decirle algún día: Señor, es que tú no me dijiste que todo esto te pertenecía a ti. No me dijiste cómo tenía que hacer mi trabajo o cómo conducir mi negocio. Nunca me dijiste claramente cómo debo de invertir en las cosas que eran importantes para ti. Porque Dios nos va a decir: si te dije, simplemente no pusiste atención. Because we can't stand before God one day and say, God, you didn't tell me that all this belonged to you. You didn't tell me that what was my job in order for me to do it right. You never told me how to conduct my business, or you never made it clear which investments you considered important. Because God will look at us and say, yes, I did. I made it simple. You just did not pay attention. Y por eso es que hay mucha escritura acerca del dinero y acerca de cómo ser un buen mayordomo. And that is why there is a lot of scripture of how we have to manage God's money the right way. Entonces, esta serie, estos estudios, vamos a cubrir no solamente cómo alcanzar nuestras metas financieras, sino más importante, cómo debemos de formular nuestras metas financieras. Y es basado en la Biblia, la escritura de Dios. So, in the course of this teaching, we're not only going to cover how to reach our financial goals, but also how financial goals should be formulated. And that is on the Bible, on the Word of God. Déjeme hacerle una pregunta. No me responda, simplemente es una pregunta retórica. ¿Usted diría que usted está financieramente libre? I want to ask you a question. Don't answer. It's just a rhetorical question. Do you feel that you are financially free? Y si usted no sabe qué es estar financieramente libre, déjeme darles unos puntos para que usted analice si usted verdaderamente está libre financieramente. So let me give you some points, and at the end you will realize if you are really financially free or not. So being financially free is to be so positioned in your financial affairs that you are free to follow Jesus, allowing Him to have full control in your life. Ser libre financieramente es posicionar su negocio, sus finanzas, de una manera que usted se sienta libre de seguir a Jesús, permitiéndole que Él tenga control total en su vida. Being financially free does not always mean to give up the things of the world, but it does mean to give up an attachment of the things of the world. Ser libre financieramente no significa siempre dar todo lo que tenemos sin disfrutar nada, pero sí significa de no tener un corazón puesto en las cosas que tenemos. Estar financieramente libre significa entender que Dios es el dueño y que nosotros somos mayordomos. To be financially free is to understand that God is the owner of everything and that we are just stewards. To be financially free means giving God's purposes for His money. Ser libre financieramente significa entender los propósitos de Dios acerca de su dinero. To be financially free is giving God room to be God. That means to have faith. Ser libre financieramente es permitirle a Dios que sea Dios sobre nuestras vidas. Y eso es tener fe. También significa dar a Dios en diezmos y ofrendas. And it also means to give God in offerings and tithes. To be financially free is being where God is providing. Ser libre financieramente es estar donde Dios está proveyendo y no nosotros, ¿verdad? To be financially free is gratefully receiving that which is given. Para estar financieramente libres tenemos que recibir lo que Dios nos da también. To be financially free is knowing how to receive through work. También estar financieramente libre es recibir a través de trabajar.
It also means having a financial plan and working that plan. También significa tener un plan financiero y trabajar ese plan. También significa evitar el malgastar nuestro dinero. It also means avoiding or controlling waste. También significa manejar bien las deudas. It also means managing debt. Significa mantener sus finanzas bajo control para que usted pueda tenerlas debajo del control de Dios. It is also keeping your finances under your control so that you can keep them under God's control. Y por último, es aprender a dejar un legado financiero. And it also means learning how to leave a legacy. Si nosotros vemos el dinero simplemente como una manera, como un juego, como un juguete para disfrutar la vida, en lugar de verla como una herramienta para impactar el reino de Dios, nuestra visión está distorsionada. If we see money as a toy to play with instead of a tool to impact God's kingdom, then our vision becomes distorted. Y el resultado va a ser que nuestro estilo de vida, nuestras decisiones, estén desenfocadas y no en el reino de Dios. And the result will be that our financial decisions or lifestyle will be short-sighted and unfocused. And instead of acting like God's money managers, we live foolishly and wastefully, taking our cues from the world. And you know that the world does not care what God says about money. They don't even know what God says about money. Y en lugar de actuar o vivir manejando el dinero de Dios, vivimos de una manera necia, de una manera insabiamente, gastándolo, tomando nuestras órdenes del mundo. Y usted sabe que el mundo ni le importa lo que Dios tiene que decir acerca de las finanzas, ni saben qué es lo que Dios dice acerca de las finanzas. Martín Lutero dice algo muy importante. Dice, hay tres conversiones necesarias en la vida del cristiano. Número 1 es la conversión del corazón. Número 2, la conversión de la mente. Y número 3 es la conversión de la billetera. Martin Luther says there are 3 conversions necessary in the Christian life: the conversion of the heart, the conversion of the mind, and the conversion of the purse, our wallet. So, are we faithful in how we handle money? Así que, ¿somos fieles en cómo manejamos el dinero de Dios? Porque aun cuando pensamos que no tenemos suficiente, tenemos mucho más de lo que nos imaginamos. Because even when we think we have very little, we have far more than what we realize. Cuando la gente que dice, es que no tengo nada que dar, ¿verdad? Es la gente que está gastando en carros, en estar comprando ropa, café, entretenimiento, celulares, computadoras y lo que sea, ¿verdad? Y la verdad no tienen nada porque lo han gastado todo en cosas que no deberían. And people that say, but I have nothing to give. The people that say that are usually spending on cars, clothes, coffee, entertainment, phones, computers, and so on. And they really don't have nothing because they have wasted it all. Lucas 16:10, Luke 16:10. He who is faithful in what is least is faithful also in much. And he who is unjust in what is least is unjust also in much. Therefore, if you have not been faithful in the unrighteous mammon, how will you commit to your trust the true riches? No se trata, iglesia, de... Este verso nos está diciendo de que hagamos la conexión del dinero que tenemos ahora y el dinero que vamos a tener en las riquezas. Y no es que vamos a tener dinero en el cielo, pero vamos a tener riquezas en el cielo.
Aquí dice. And it's not that we don't have. The thing is, we should not make it about what if. What if I had this? What if I had this amount of money? But we have something. What will we do with what we do have now? Because there is a connection between our faithful use of money now and what we will have in the future heaven. The Bible calls it riches, true riches, right? Entonces no se trata de preguntar, es que si tuviera tanto dinero, si tuviera esto, yo daría tanto o haría esto, sino es qué es lo que vamos a hacer con lo poco que tenemos ahora. Porque nuestra fidelidad a Dios con lo que tenemos ahora va a depender mucho de lo que vamos a recibir en el cielo. Las riquezas. Y tú dirías, pero ¿qué cosas pequeñas está hablando la Biblia? En lo poco. And you might ask yourself, what is the least of these that it's talking about? Bueno, pónganse a pensar un niño que le da un billete y le dice, vete a comprarte algo y regresa y el niño nunca le da el cambio a papá, ¿verdad? No lo va a confiar para ir y hacer cuando crezca, o no le va a dar ya más dinero si no le da el cambio. Un joven que quiere que le compren una mascota pero ni siquiera puede limpiar su cuarto, hacer su cama, ¿verdad? Ahora, lo mismo para nosotros, con el poco de tiempo que tienes, con el poco de dinero que tienes, el poco de talento que tienes, ¿qué vas a hacer con ese poco? And what little things, well, we can take the example of a kid maybe who can't be trusted to shop and give the change to his father. Or a teenager who can't clean his room but is asking for a pet. Well, for us, maybe it's the little time that we have, the little talent that God has given us, or the little money that we have. What will we do with that little? The question is money important to God? What will you say? Is money important to God? Y la pregunta es, ¿el dinero le importa a Dios? ¿Qué piensan ustedes? ¿No? Usted sabe que hay más de 2,300 versos acerca del dinero, las riquezas y las posesiones. Más de 2,300 versos bíblicos en la Biblia. Aproximadamente el 15% de las enseñanzas de Jesús eran acerca del dinero. 11 de las 39 parábolas de Jesús eran acerca del dinero. Ahora, ¿ustedes creen que le importa a Dios el dinero? No le importa en tanto que Él lo necesita, pero le importa en cómo nosotros lo manejamos. Did you know that there are more than 2,300 verses on money, wealth, and possessions in the Bible? Approximately 15% of Jesus' teachings were about money and wealth and possessions. And 11 of his 39 parables were about money and possessions and wealth. ¿Por qué? Vamos a ver en unos minutos la relación que hay entre la condición espiritual del humano y la actitud o las acciones que hacemos con el dinero. Hay una relación muy, muy cercana entre la condición espiritual y las acciones o actitud acerca del dinero. Why? Because there is a powerful relationship between our spiritual condition and our attitudes or actions on money and possessions. Vamos a Lucas 19:8. Let us go to Luke 19:8. I learned a lot going through this study myself. Yo aprendí mucho acerca de esto estudiándolo. Lucas 19:8 al 9 dice, Luke 19:8 and 9. Hablando de Zaqueo, ¿se acuerdan de Zaqueo? Jesús le dice, vente, voy a comer contigo. El verso 8 dice, entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús entonces le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque Jesús, el Hijo del Hombre, vino a buscar y salvar al que se había perdido.
Ok, mucha atención a este verso, iglesia. ¿Cuándo fue que Jesús le dice, hoy ha venido salvación a esta casa? ¿Después de qué? ¿Qué hizo Zaqueo? Analicen bien ese verso, verso 8. So verse 8 says, then Zacchaeus stood and said to the Lord, look, Lord, I give half of my goods to the poor, and if I have taken anything from anyone by false accusation, I restore fourfold. And Jesus said to them, today salvation has come to this house, because he is also a son of Abraham. El que Zaqueo dio dinero que iba a dar cuádruple, no le salvó. Pero era la consecuencia de la salvación. O sea que su condición espiritual había vivificado, y esa condición espiritual que había nacido de nuevo, había puesto su fe en Jesús, le causó hacer algo con su dinero. ¿Por qué? Porque la condición espiritual de Zaqueo había cambiado. Entonces, nuestra condición espiritual debería de reflejar, o más bien nuestro dar o nuestro manejo del dinero o nuestra generosidad refleja nuestra condición espiritual. ¿Ven? And so, when did salvation come to this house? When Zacchaeus gave fourfold. But notice that it's not the money, it's not that he was given away fourfold or that he was given half of his goods to the poor that saved him. No. That is the consequence of his salvation. You see, when we give, our attitude and our actions about money and possessions, it reflects our spiritual condition. To the degree that we are generous, that's how our spiritual condition is. And a Christian that does not give, is not generous, is not tithing, is not offering, has a really bad spiritual condition. Y un cristiano que no da, que no diezma, que no ofrenda, que no ayuda a los pobres, su condición espiritual está muy mal. Muy mal. Vamos a Mateo 19. Let us go to Matthew 19. Vamos a ver el contraste de otro hombre joven que era muy rico. We're going to see the story of another young man. Not that Zacchaeus was young, but the story of a young man, rich young man. Matthew 19:16. Could be that Zacchaeus was a young man. Mateo 19:16. Ustedes conocen esta historia cuando Jesús aconseja al joven rico que le dice: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. So then Jesus says in verse 21, if you want to be perfect, go sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come and follow me. Entonces en el verso 23, porque este joven se fue triste, ¿verdad? No le siguió, no vendió sus posesiones. Pero en el verso 23 dice Jesús: cierto os digo que es difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. No dice que es imposible, ¿verdad? Pero dice difícilmente. Otra vez os digo, y ahí es cuando dice: es más fácil pasar el camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera. ¿Quién pues podrá ser salvo? ¿Verdad? Hasta ahí. Pero esta historia nos muestra que las riquezas de este mundo pueden ser una barrera entre un nacimiento espiritual y crecimiento. ¿Sí? Las riquezas muchas veces no permiten que la gente crezca espiritualmente. And so we know that Jesus said, surely I say to you that it is hard for a rich man to enter the kingdom of God. And then he says, it is easier for a camel to go through the eye of the needle than it is for a rich man to enter the kingdom of God. So again, this shows us that wealth presents a barrier to genuine spiritual birth and growth. Money can make it difficult for someone to grow if they love money, right?
Y quiero aclarar, iglesia, que no se está refiriendo de una aguja de esas con que uno cose. Okay, se está refiriendo que en la puerta de Jerusalén hay una puertita chiquita que se le conoce como la aguja. Y en esa puerta el camello tenían que quitar todo su carga, el camello arrodillarse sobre sus cuatro y caminar. Así es como cruzaban al camello sobre esa puerta. Entonces la Biblia no está diciendo que es imposible que una persona rica se salve, simplemente que es difícil, ¿verdad? Sí, and again, that eye of the needle is not talking about that needle that you sew with, but it's talking about a door that they used in the wall of Jerusalem. The door, there was a small entrance door that they call it the needle, and so for a camel to go through there, they had to unload it, everything, get on its four, and then had to crawl in there. And so that's why it's saying it is difficult. It's not impossible for a rich person to get saved, but it is difficult. Ahora, noten que Jesús no le dice a todos sus discípulos. Jesús no le dijo a sus 12 discípulos, vayan ustedes también y vendan todo lo que tienen. Le dijo a este joven rico porque este joven rico tenía su corazón en las riquezas. El tesoro estaba en las riquezas, y donde está nuestro tesoro también está ahí nuestro corazón. Entonces hay mucha gente que es rico, pero su corazón no está en las riquezas, en el tesoro. Hay gente que tiene demasiado dinero, pero les gusta dar, les gusta bendecir a otros, y esas personas no van a tener dificultad a entrar al reino de los cielos. Pero es aquella persona que ama el dinero. Lucas 3:7. Luke 3:7. Luke 3:7. Luke 3:7. So there are a lot of rich people that they love to give, they love to help, they love to give to God's mission, and praise God. I think they will, with no difficulty, get into heaven because they don't mind giving. But it's those that love money. And Jesus didn't tell his disciples, all his disciples, he didn't tell Peter, James, and John, go and sell everything that you have. No, he was telling this young rich man, because this rich man, money was his Lord. Amen. Y ustedes saben que si Cristo no es el dueño o el Señor de nuestro dinero, Él no es nuestro Señor para nada. Porque o servimos a las riquezas o servimos al Señor. And also, if Christ is not Lord over our money, He's not even our Lord. Because the Bible says you can't serve God and mammon. You can't serve money and serve God. You will serve one or the other. Lucas 7:14. 3:7. Luke 3:7. Dice 3:7-14. Ok, este es Juan. Muy interesante también. Juan predicando al pueblo. Cuando está predicando Juan, preparando el camino, se lo voy a resumir, ¿sí? Pero es cuando está predicando arrepentimiento, ¿verdad? Y entonces la gente viene y le preguntaba, entonces, ¿qué haremos? ¿Verdad? Y respondiendo en el verso 11 dice, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y al que tiene que comer, haga lo mismo. Verso 12, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumnáis, y contentaos con vuestro salario. And so Luke 3:7, summarizing, it's when John is preparing the way, he's preaching to the people, but people were coming up to him and asking, what should we do? And he says, he who has 2 tunics, let him give to him who has 1. He who has food, let him do likewise. He said to the tax collectors, collect no more than what is appointed to you. To the soldiers he said, do not intimidate anyone or accuse falsely, and be content with your wages. ¿De qué se trata esto? Juan, otra vez, está hablando acerca de nuestras posesiones, acerca del dinero, que hay una prioridad alta, de que no hay arrepentimiento genuino sin
hablar acerca de estas cosas. ¿Por qué tiene que hablar Juan acerca del dinero, la posesión, el salario, de dar a otros que no tienen, cuando está predicando de hacer frutos dignos de arrepentimiento? ¿Ven la relación que hay entre alguien que es salvo y el dar, las finanzas, nuestro dinero? Hay una relación. Entonces, el que es salvo pero no está haciendo, no está proveyendo, no está diezmando, no está ofrendando, no está dando al que no tiene de comer, o sea, no está dando frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, no es salvo, o no hay ese crecimiento espiritual. So why is John talking about money and collecting more than you should do and being content with your salary when he's talking about repentance and giving fruits worthy of repentance? Why is he talking about money? Because is there that relationship that there is no true repentance and spiritual transformation without addressing the needs and giving and being people who give. Y alguien diría, pero ¿acaso no es el dinero mi negocio? O sea, no es mi negocio, es mi asunto, ¿por qué tiene que Dios que ver con mi asunto? ¿Verdad? Mi dinero. Vayamos a Marcos 12. And you might ask, well, isn't what we do with our money our own business? Let's go to Mark chapter 12, Marcos capítulo 12. Si usted está conectado en YouTube esta noche, déjenos saber ahí con un amén. If you are connected this evening, let us know with an amen. Let us know that you are here with us, enjoying this feast, disfrutando de esta comida. Marcos 12:41. Estaba sentado Jesús delante del arca. ¿Dónde estaba Jesús sentado? Del arca de la ofrenda. Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. ¿Alguna vez les llamó la atención eso? Jesús se sienta ahí en silla de enfrente y se sienta y está mirando. A ver cuánto van a echar por acá. Have you ever paid attention to that Jesus goes up to the front and he sits opposite to the treasury and he just observes how people were putting money into the treasury. Y dice, y muchos ricos echaban mucho. And it says that many rich people put in much. Y vino la viuda pobre y echó 2 monedas blancas, un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos, ya los llama después y le dice, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía. And so Jesus calls them apart and he says, I surely tell you that this poor widow has put more than all these who have given to the treasury, for they all put in out of their abundance. But she, out of her poverty, put in all that she had, her whole livelihood. ¿Ustedes creen que fue accidente que Jesús se sentó ahí enfrente observando? Was it an accident that Jesus sat opposite to the treasury and he is observing how people gave? No, it's not an accident. Actually, I think that he did it because it's his money. He was going to see how people were giving away his money. Y yo creo que Jesús se sentó ahí porque él es su dinero. Y él está diciendo, a ver qué van a hacer con mi dinero. A ver cuánto van a dar de mi dinero al reino de Dios. Lucas 12:16. Luke 12:16. Así que, si nosotros pensamos que el dinero es nuestro negocio, es nuestro dinero, estamos equivocados. Es dinero de Dios. And so, again, if we think that money is our money, we're wrong. It's God's money. And so, you bet He's watching how we're using our money. Y estése por seguro también que Dios está mirando cómo nosotros usamos nuestro dinero. Luke 12:16, Lucas 12:16. Esta es la parábola del rico necio. Otra vez, hablando de las riquezas, del dinero. The parable of the rich fool. Again, talking about money, talking about riches. Esto también les refería a una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos?
Y este dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré más grandes, mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diría a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico, para con Dios. And so the parable of the rich fool, he says, I have so much. I'm going to build bigger barns. I'm going to stack up, and then I'm going to say to my soul, so you have many good laid up for many years. Take it your ease. Eat, drink, and be merry. But God said to him, fool, this night your soul will be required of you. Then whose will those things which you have provided be? So is he who lays up treasures for himself and is not rich toward God. Este verso nos dice que podemos ser ricos para con Dios. O podemos ser ricos para con nosotros. Pero si somos ricos para con nosotros, somos, ¿qué dice la Biblia? Necios. And so the Bible says right here that we can be rich toward God, or we can store up treasures for ourselves, but we would be fools doing that. The rich fool may have attended synagogue weekly, visited the temple 3 times a year, tithed, prayed, but he wanted to expand bigger barns and accumulate enough wealth to retire early. Doesn't that sound to you like the American dream a little bit? Pero este hombre necio, este rico necio, podría haber ido a la sinagoga cada semana, visitar al templo cada 3 veces al año, diezmar, orar. Y este hombre, que pensaríamos está haciendo un bien porque está atesorando, está invirtiendo para su futuro, está acumulando para que se pueda retirar temprano. ¿No le suena un poco como el sueño americano? Ganar suficiente para retirarse, tomarla easy, ¿verdad? Y no hacer nada el resto de nuestras vidas. Pero usted sabe que Dios llama a la viuda sabia eternamente y al hombre le llama necio eternamente. Y nosotros, en nuestro punto de vista del mundo, diríamos que el hombre es el que estaba haciendo las cosas bien y que la mujer viuda le hubiéramos dicho, no, mejor guarda lo que tienes porque ya se te va a acabar. De esa manera, así lo ve el mundo. Pero es completamente de lo que Dios dice, completamente de cómo debemos de manejar nuestras finanzas. Entonces, cómo nosotros manejamos el dinero es una prueba de cómo está nuestra vida espiritual. And when we congratulate the rich fool and warn the poor woman as the world looks at it, but our beliefs about money are often completely opposed to God's. And that is important. So how we handle money is an accurate index of our spiritual lives. Y termino con Romanos 14:12. And I finish with Romans 14:12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. So then each of us shall give account of himself to God. Y esto también incluye cómo manejamos el dinero de Dios mientras que estábamos aquí. ¿Okay? Este es simplemente una introducción, iglesia, empezando bien, teniendo una mentalidad bíblica acerca del dinero. ¿Sí? Vamos a estar viendo otros puntos muy importantes en las siguientes semanas, pero por favor no se lo pierda, véngase listo para aprender y aprender juntos qué es lo que dice la Biblia acerca del dinero. Y mi oración, para que al final de estas enseñanzas podamos tener un conocimiento, pero poner a practicarlo y verdaderamente que Dios transforme nuestra mente, ¿verdad? Y que salgamos de una mentalidad pobre
a una mentalidad de que Dios provee todo lo que necesitamos y mucho más. Pero tenemos que hacerlo de una manera bíblica. ¿Sí? So my prayer and my goal is that at the end of these teachings, that we can have this broad knowledge, but also to know how to live these principles, so that we would just be transferred from this small mentality of I don't have enough to I have overabundance, but we have to do it biblically, the right way. Hola a todos, gracias por escuchar este mensaje. Para conectarse a nuestra iglesia o si le gustaría apoyar el ministerio financieramente, puede ir a ccberlanger.com y hasta la próxima. Bendiciones. Hi everyone, thank you for listening to this message. If you would like to connect with our church or if you would like to give financially, you can go to ccberlanger.com. And until next time, God bless.